El tercer año con Alejandro Torres, tras un parto complicado que se prolongó durante un día y una noche, finalmente logré dar a luz. Nuestra hija nació, sin embargo, cuando Alejandro recogió al bebé de la enfermera, la llamó Valentina Torres Meige en la camilla del hospital. Durante mi recuperación postparto comprendí que el primer amor de Alejandro se llamaba Beatriz Mendoza. Una grabación en la que Alejandro se quejaba con su primer amor en mi cuerpo. Decía que su corazón siempre le pertenecería a ella. Observé el cambio. El rostro sereno de mi hija adormecida en su manta y Alejandro desconocía que esta vez había concluido. Siento que había terminado. Era el día 15 tras dar a luz. Alejandro no había regresado ni una sola vez. Todo comenzó a cambiar. Cuando batallé con fervor en la camilla de parto para impedir que Alejandro bautizara a nuestra hija como Valentina, él me miró con tristeza. Dijo: es simplemente un nombre porque le otorgas tanta relevancia, pero no pude comprenderlo porque debería. Alejandro consideró que podría darle el nombre a nuestra hija a la mujer a la que todavía deseaba, a pesar de que casi sangré. Alejandro aún procedió y registró a nuestra hija con el nombre de Valentina Torres. Mientras me llevaban a la UI de manera urgente, me encontré sola en casa, sosteniendo a nuestra hija en su manta. Beatriz una vez dijo que la recuperación postparto no era tan difícil como la pintaban las personas. Su amiga había conseguido arreglarse y se había arreglado. Alejandro consideró que estaba correcto rechazar la contratación de una niñera. Mi Carmen, susurré suavemente al llamar a mi hija. Por el apodo que había seleccionado para ella, traté de alimentarla, pero debido a todo, no lo conseguí. Ya no me quedaba leche. Carmen lloraba con fuerza de hambre. Alejandro, en ese instante ya no pude resistir y me derrumbé llorando junto a ella. Desde que me vio, empezó a perseguirme desde el instante en que nos encontramos voluntarios en un orfanato. No obstante, sin importar lo cordial que fuera, nunca sentí nada por él. No fue hasta que unos matones me agredieron por mi trabajo. Alejandro puso en juego su vida para salvaguardarme que gradualmente empecé a aceptarlo. Alejandro me dejó huérfana. Hizo experimentar lo que significaba ser amada y protegida. Me decía que amaba mi bondad, pero me percaté de que la razón por la que la amaba, era la razón por la que la amaba. Alejandro me había perseguido no por mi identidad, sino por la similitud de mis ojos con los de Beatriz. Risible, tanto yo como nuestra hija, nos habíamos transformado en instrumentos para que alejarnos de Beatriz. Alejandro. Beatriz y yo habíamos estado enamorados durante la universidad, pero Beatriz lo abandonó para explorar oportunidades en el extranjero. No solo Alejandro no la odiaba, sino que además la continuaba. Apreciándose agobiados por mantener a Carmen a diario durante las 2 últimas semanas, finalmente se entregaron todo mi amor y dedicación. Alejandro, Carmen, ella, Alejandro. Mi cuerpo dolía y mis ojos estaban rojos de fatiga, apenas podía sostenerme en pie. El ceño que Carmen, ya te lo he dicho, ya te lo dije. Realmente no comprendo por qué eres tan variada. Por un nombre, mira, este sitio está devastado y Carmen está llorando. ¿Sabes cómo protegerla? Mis ojos se llenaron de lágrimas, deseaba dialogar con él pero no lo lograba. Solo había consumido algo nutritivo hace unos días y estaba totalmente deshidratada. No poseo leche, ¿podrías por favor proporcionármela? Una sopa, imploré con fuerza que los padres de Alejandro nunca mostraran interés en mí. Dado que era huérfana y al tener solo una hija, ni siquiera se molestaron en visitarla, no habían venido a visitarla. Cuando vi a Carmen, nunca imaginé que al solicitar ayuda a Alejandro, él recordaría su obligación como padre. Alejandro frunció el ceño irritado y se quedaría para cuidar a nuestra hija. Alejandro se giró y, sin aguardar a que dijera algo, tú misma la hizo. Alejandro salió caminando, grité su nombre pero todo lo que oí fue el fuerte golpe de la puerta. Poseí a mi hija firmemente en mis brazos, rememorando inesperadamente lo que Alejandro había dicho cuando había ido. Estábamos tan enamorados que por el resto de nuestras vidas haríamos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que. Siempre había temido la soledad. Él prometió darme un hogar para que nunca más llegara a llorar. El sonido del llanto de mi hija ahora me llenaba de ansiedad. En ese instante me sentí perdida. Y un pensamiento ácido inundó mi mente: ¿qué es lo que verdaderamente conlleva a una mujer formar una familia? ¿Es este realmente el objetivo? Cuando llegó el hogar con el que siempre soñé, no tuve más alternativa que solicitar comida a domicilio, solicitando fórmula y sopa. Mantuve mi cuerpo agotado para recibirla, pero mientras detentaba la fórmula para mi hija en la habitación, observé mientras paraba la fórmula para mi hija.
Una publicación de Beatriz en Twitter. Gracias a mi distinguido por dedicar 2 horas a preparar la sopa exclusivamente para mí en el patio de mi casa. La imagen mostraba a Alejandro usando un delantal, observándola con una ternura que nunca me había demostrado. De pronto me percato. Sentí triste y desubicada ante los lamentos de Carmen, hambreada e indefensa, y mis propias batallas con la recuperación. Alejandro los desestimó a todos, no le importaba que solo pudieran sobrevivir. Tras ser llevada a la y ni siquiera se molestó en prepararme un sencillo plato de sopa, sin embargo, estaba allí. Aunque tenía sentido, estaba dispuesta a preparar una comida saludable y nutritiva para Beatriz, aunque tenía sentido. Desde el inicio, él no me amaba y, por supuesto, tampoco amaba a nuestra hija. Finalicé la preparación de la fórmula para su alimentación. Me resistí a ingerir la sopa, pero las lágrimas aún se precipitaban sobre ella una tras otra. Aún así, me resistí a beberla. Beberla sabía que no podía caer, dado que Alejandro, el padre de Carmen, no la amaba, debía amarla lo suficiente para que fuera suficientemente amado. Esa noche, tras conseguir finalmente que Carmen se durmiera, obtuve un vídeo de un número anónimo. Cuando hice clic en él, el vídeo presentaba a Alejandro borracho sosteniendo a Beatriz mientras se quejaba de mí. Deja que Valentina llore, su cuerpo ha sufrido tanto. Aunque está descompensado, ni siquiera le importa manejarlo. No discutamos el terrible aroma a manchas de leche cuando me acerco. Verdaderamente me arrepiento de haberla seleccionado. Si no hubiera comprendido que fuera huérfana, nunca habría estado. Es desagradable con él y ahora está realizando esa escena cuando escuché a él. Alejandro mencionarlo, mi sangre parecía congelarse. Realmente no me quería debido a que era huérfana, pero cuando nos encontramos nos dio por vencidos. Nunca nos conocimos ocultándolo. Pensé: si soy huérfana, pero nunca he abandonado. Después de mi crecimiento, me transformé en ejecutiva de una empresa. Nunca he dejado de ser autocompasionado. Debido a mis destacadas notas y competencias laborales, no requería de Alejandro para subsistir. Alejandro estaba perfectamente arreglado por mi cuenta. Miré hacia mi estómago, que todavía poseía algo de grasa extra. Concuerdo contigo, mi cuerpo había experimentado cambios, pero justo había dado a luz a nuestra hija. No había comenzado la recuperación postparto, todavía esperaba que perdía peso poniendo en riesgo mi vida. Entendía el desenlace de todo, así que fue Alejandro quien me forzó a abandonar mi empleo ejecutivo bien remunerado. En el vídeo, Alejandro mantenía a Beatriz sujeta a sí mismo por el resto de nuestras vidas. Más sólido, sostenía que su corazón siempre le pertenecería a él y que únicamente se mantenía conmigo por un sentido de pertenencia. Casi callé mientras miraba el vídeo, pero me tapé la boca para aplacar los osos sin tratar de despertar a los osos. Carmen: Diana, pido que me informes cuando debes dimitir. Si no fuera por tu similitud conmigo, Alejandro, nunca te habría dejado. Alejandro sabía que Beatriz lo había provocado. Al día siguiente, Alejandro finalmente volvió, pero contó con la presencia de Beatriz. Cuando Beatriz cruzó la puerta, me hizo una mirada desdeñosa, pero delante de Alejandro, ella lo hizo. Continuó intentando ser amable conmigo. Valentina, ven, déjame abrazarte, llamó el llamado del abrazo que le dio. Nombre de Carmen, pero su mirada estaba repleta de deseo mientras miraba a Alejandro, sosteniendo fuertemente a Carmen. Si quieres puedo darle una mirada fría a Diana. Beatriz parece que no le agradaba. Alejandro, por supuesto, no podía soportar ver a Beatriz molestándome. Diana miró con desaprobación. ¿Cómo puedes ser tan irracional? ¿No sabes que Beatriz es la única que conoce a Beatriz? Trajo una gran cantidad de obsequios solo para verte hoy, ni siquiera sabes cómo agradecer y ahora estás realizando una broma. Estuve mirando tristemente a Alejandro porque debería agradecerle por haberte dejado. Diana, estás totalmente equivocada, ya aclaré las cosas con Alejandro al referirme al pasado, Beatriz. Alejandro intentó perseguirla llorando, pero lo detuve con una voz firme. Solo deseo preguntarte una cosa: cuando optaste por casarte conmigo, ¿por qué me eligiste? ¿O realmente me amabas, aunque fuera un poco fuerte? Si me amas, quédate aquí conmigo y Valentina, está tan pequeña y te espera. Las lágrimas se aglutinaron en mis ojos mientras abandonaba mi orgullo y le imploraba solo un solo beso. Alejandro, un poco de amor, te quiero. Alejandro dudó, sus ojos oscuros de incertidumbre. Intentaba quedarse, pero cuando vio un mensaje de Beatriz que sugería algo similar a un suicidio, se detuvo. Diana, inmediatamente su mirada hacia mí se llenó de desdén.
Es responsabilidad tuya si algo sucede a Beatriz, prometo que no te permitiré salir sin castigo. Alejandro se giró y se marchó caminando, la casa quedó en silencio, solo yo y Valentina en el medio de la calma. Valentina estaba medio despierta en la noche cuando de pronto sintió un potente y asfixiante aroma de humo. Cuando me percaté de que algo no estaba bien, agarré a Valentina e intenté abrir la puerta. Me encontré con el registro hotel en llamas, el humo caliente me quemaba los pulmones. Mientras corría por el corredor del hotel con Valentina sujeta a mi pecho, las llamas consumían todo nuestro ser. Alrededor y el calor era insoportable, mi mente se encontraba envuelta en el miedo y la desesperación. Sin embargo, el llanto de mi mente era inagotable. Pequeña me mantenía concentrada en un único propósito, sobrevivir. Asistencia, grité con desesperación. Todas mis fuerzas se agotaban mientras trataba de orientarme en medio del desorden, las alarmas de incendios emitían un sonido ensordecedor. El fuego que se propagaba rápidamente apenas podía contener los rociadores, corrí hacia las escaleras de emergencia. Las instrucciones de seguridad que había visto al llegar cada paso representaba un reto para mis piernas todavía. Las debilidades provocadas por el reciente parto amenazaban con ceder, pero el instinto materno prevalecía sobre cualquier sufrimiento físico. A Valentina entre toques mamá está aquí mientras bajaba los escalones, escuché gritos mientras bajaba. Y pasos precipitados por encima de nosotras, el humo se intensificaba y el aire se reducía, mi vista empezaba a perder visión. Nublarse pero me resistía a abandonar no tras todo lo que había sucedido de mi vida. De pronto percibió que alguien me sostenía del brazo, era un bombero, su voz estaba amortiguada por la máscara. Por aquí, la señora rápidamente nos orientó hacia la salida, resguardándonos con su cuerpo de seguridad. Cuando finalmente salimos al exterior, el aire frío de la noche impactó mis pulmones. Como un obsequio mágico, los paramédicos nos rodearon inmediatamente, situándome a mi lado. Valentina nos atendía mientras nos ponían una máscara de oxígeno. El hotel fue consumido por llamas, todo lo que teníamos estaba dentro, ropa y ropa. Archivos, memorias, pero también se quemaba algo más, mi historia con Alejandro. Está bien, dijo la paramédica con una sonrisa, su bebé. La palabra tranquilizadora resonó en mi mente. Mientras miraba a mi hija que ahora estaba tranquilamente adormecida en mis brazos. Teníamos suerte, pero también tuvimos algo más, una segunda oportunidad en la que mi teléfono, milagrosamente, apareció en el teléfono. El bolso de mi pijama empezó a moverse, era Alejandro, lo observé por un instante. Recordando sus palabras brutales, su desamparo, su traición con una sola acción. Decididamente decliné la llamada. La señora necesita ponerse en contacto con alguien, inquirió un oficial de policía que se había aproximado para tomarla. No respondí a mi declaración con una claridad que me asombró, no existe. Esa noche, mientras nos alojaban en un refugio temporal, decidí tomar una elección. El fuego no solo había aniquilado nuestras propiedades materiales, sino que también había quemado los últimos vestigios de nuestra existencia. Cuando alguna vez fui Carmen, la mujer frágil y dependiente que alguna vez fui, susurré a mi hija utilizando el nombre que había seleccionado para ella. Te prometo que esto es solo el inicio, vamos a ser más sólidos que nunca. Los días subsiguientes fueron un torbellino de fortaleza. La investigación reveló algo perturbador, el incendio había iniciado. En el suelo donde nos orientaban hacia un origen deliberado mientras esperaba en la habitación. Para presentar mi declaración en la estación de policía, rememoré las amenazas encubiertas de Beatriz en las últimas semanas. Las manipulaciones de Alejandro, el desamparo, todo empezaba a cobrar un nuevo valor con cada manipulación de Alejandro. Señora Diana, el detective García me llamó y hallamos esto en la biblioteca. Escena me presentó una botella que estaba parcialmente derretida y emitía un aroma a gasolina, junto a ella un encendedor que contenía gasolina. Beatriz Mendoza, al escuchar las primeras notas BM grabadas, mi corazón paró por un momento. ¿Se identifican estos objetos? Sí, respondí con voz firme y sé a quién pertenecen. El detective tomó notas y tomó notas. Mientras le relataba toda la obsesión de Alejandro con Beatriz, las amenazas y el abandono que experimenté durante mi etapa posparto con cada uno de ellos, mientras le contaba todo. El detective expresó que cada palabra que pronunciaba sentía que me liberaba de un gran peso, señora Diana.
Esto cambia por completo. La investigación está preparada para presentar cargos, observé a Carmen en su largo silencio. Pensé en todas las mujeres que, al igual que yo, habían padecido en soledad. Sí, respondí, estoy dispuesta a responder a todas las que han sido manipuladas, abandonadas y traicionadas. Todo el rumor del incendio se difundió rápidamente y Alejandro surgió. Al día siguiente en el refugio, no para verme a mí o a Carmen, sino para tratar de persuadirme a no presentar denuncias. Contra Beatriz. Diana, por favor, imploró con una voz que en algún momento me había parecido sincera, debe haber un fallo. Beatriz nunca haría algo así, lo observé detenidamente sintiendo una calma inusual que nunca me dejaría en el universo. Postparto como nunca arriesgaría mi vida y la de tu hija, eso es distinto, manifestó pasándose las manos con protesta. Estás siendo irracional, Beatriz está desconcertada con estas imputaciones, destrozando mi risa. Sonó triste incluso para mis propios oídos, al igual que yo cuando me dejaste sola después de un parto complicado. Mientras preparaba sopa para ella, el rostro de Alejandro se convirtió en una primera máscara de culpabilidad y vergüenza. Otra vez parecía que realmente percibía el perjuicio que había provocado Diana, pero yo no lo interrumpí. Ya no más justificaciones, ya no más manipulación, esta vez Alejandro te enfrentas a las adversidades. Carmen empezó a llorar cuando la levanté de su cuna improvisada. Y lamí con suavidad, desechando por completo a Alejandro. También mi hija protestó de manera débil, me giré hacia él con mis ojos ardientes. Con una fuerza que lo volvió a ubicarte donde estabas cuando casi fallecía en el fuego donde estabas. Durante las noches, sin dormir durante las fiebres, estaba con Beatriz. Siempre con Beatriz, el silencio que continuó fue ensordecedor. Carmen se había acomodado a mis brazos como si estuviera tranquila. Alejandro, mantuve mi voz más delicada, pero te amo, Alejandro. Te amo tanto que decidí abandonar mi carrera por ti, me convencí de que. Sin embargo, sabes que ya no es suficiente ser tu esposa y la madre de tu hija. ¿Quieres expresar de claro el divorcio y la custodia total de Carmen? ¿No puedes? No puedo hacerlo. Saqué mi móvil y reproduje el vídeo en el que él estaba borracho. Beatriz se quejaba de mí y su rostro se palideció. Poseo las pruebas del incendio, quienes fueron testigos de tu negligencia durante el incendio. Alejandro cayó de pie en una silla próxima, derrotado por primera vez, vi al Alejandro. El hombre auténtico detrás de la apariencia de marido ideal que había edificado. Te daré el divorcio, murmuró finalmente. Quiero ver a mi hija. La verás, acordé, cuando demuestres que realmente te importa, cuando dejes de poner a Beatriz en el primer plano. Por encima de todo, debes ser el padre que Carmen merece, y tras su marcha me acomodé en la pequeña cama del refugio. Cuando finalmente, al sostener a Carmen cerca de mi corazón, las lágrimas aparecieron, pero no. Eran de melancolía, eran de emancipación. Esa noche, mientras Carmen estaba durmiendo, saqué mi ropa. Milagrosamente conservé mi viejo portátil porque la había dejado en el coche y empecé a actualizar mi currículum con él. Al despertar alguna vez, señora Diana, me llamó una trabajadora social al día siguiente. Para mi asombro, alguien que desea verla es María Sánchez, mi ex superiora en la empresa financiera donde trabajé. Diana sonrió cálidamente mientras trabajaba antes de casarme. Leí sobre el incendio en las noticias y tan pronto como pude la encontré. Pensé en la mujer que había sido mi guía, la que había tratado de persuadirme a dejar a Alejandro por Alejandro. María, no digas nada, me interrumpió de manera suave, solo escucha, estamos aquí. Conforme la empresa se expande, requerimos de alguien con fortaleza y resiliencia, alguien que sea capaz de evolucionar. Sepa levantarse tras caer, alguien como tú, pero han pasado años y he protestado con debilidad, tengo una bebé y María. La pregunta es, tenemos una guardería en la oficina, con horarios adaptables y todo el respaldo que requieras. Observé a Carmen adormecida tranquilamente en su cuna y reflexioné sobre todas. Pensé en las noches que había pasado en soledad, sintiéndome inútil y desamparada. Mujer poderosa que había dormido en mi interior durante todo este tiempo, si reaccioné experimentando una nueva energía. 6 meses pueden transformar una vida, por 6 meses pueden cambiar una vida. Cambiando mi atuendo ejecutivo, mi cuerpo había recuperado su forma cuando me miraba en el espejo del baño de la oficina. Diana, mis ojos reflejaban una nueva fuerza que previamente no había. Mi asistente anunció que la junta directiva está a la espera, anunció mi asistente. Caminé por los corredores de la firma con la seguridad que solo la junta directiva puede proporcionar.
En estos meses, no solo había recuperado mi posición anterior, sino que también había recuperado mi posición anterior. Habían hecho efecto las extensas noches de estudio mientras Carmen estaba dormida, los números del último trimestre habían dado sus frutos. María comentó durante la presentación que el proyecto de Diana ha sobrepasado todas las expectativas, mientras que a la vez son impresionantes. Exponía los resultados, recuerdo la primera semana tras regresar, los rumores, las miradas de tristeza, los resultados. Ahora esas mismas personas me observaban con respeto al salir. En el transcurso de la reunión, mi móvil resonó, era un mensaje del detective García: «Señora Diana, disponemos de las evidencias definitivas». Mi corazón se aceleró cuando las investigaciones descubrieron que Beatriz no solo está bajo custodia. No había causado el incendio, sino que había estado a cargo de él. Esa tarde, al recoger a Carmen del centro de cuidado infantil de la compañía, recibí otra llamada, era el letrado de Alejandro. «Mi cliente, señora Diana, está preparado para otorgarle la custodia total de la niña y una pensión generosa si retira los cargos». «¿Cargos contra la señora Mendoza, sabe algo?», respondí recordando todas las mismas. «Dígale a su cliente que tiene la posibilidad de retener su dinero. Lo único que deseo es que al llegar a casa sea justo, un lugar pequeño pero cómodo. Apartamento que había adquirido con mi primer bono, hallé un sobre en mi buzón que contenía imágenes de Alejandro visitando a Beatriz en prisión llevándole alimentos y obsequios, mientras que en los últimos meses no había hecho un solo viaje a Carmen. La señora llamó al vigilante, hay un hombre aguardándola en el vestíbulo, afirma que es el padre de su hija. Bajé con Carmen en brazos, Alejandro estaba presente pero ya no era el individuo que conocía. Imponente que recordaba parecía decaído, nervioso. «Di por favor», suplicó. Al ver a Beatriz destrozada en prisión, fue un instante de locura que ella no soportó. No quería que Alejandro lo interrumpiera, no quería que nos mataran, no quería que nos mataran. «Ella te teme», sigue desesperada, «dice que te teme, ella te teme». Visualicé a Carmen agarrándose a mi cuello sin poder, deseando destruirla por venganza. «Te equivocas al identificar al individuo que debería ser su padre», respondí tranquilamente. «No. Estoy haciendo esto por retribución, lo hago por equidad, por todas las mujeres que han sido manipuladas y abandonadas. Nuestra hija ha sido traicionada para que sepa que su madre no se sometió a la traición. No, Alejandro, Beatriz, el abuso es una locura, estás devastando la vida de Beatriz. Arruinó su propia vida cuando optó por poner en riesgo nuestras vidas y tú arruinaste la tuya al elegir poner en riesgo la tuya». En ese instante, Carmen empezó a llorar y la mecí de manera delicada. «Alejandro, el juicio se llevará a cabo la próxima semana», dije sin voltear, «te recomiendo que busques un buen candidato. Abogado, la fiscalía está evaluando la acusación de ti como colaborador, no puedes hacerme eso, yo no estoy haciendo nada. Son las repercusiones de tus propias acciones». Mientras ascendía en el elevador, oí sus gritos desesperados pero ya no estaban. La mujer que temblaba ante su desaprobación había fallecido en ese fuego esa noche mientras se acostaba. No me impactaban. Recibí un mensaje de María, la fusión está prácticamente finalizada. Pronto serás la nueva responsable de operaciones. Para convertirme en la superiora de Alejandro sonreí, besando la frente de mi hija más que preparada, contesté que era momento de que el mundo cambiara. Conoce nuestra auténtica fortaleza el día que me designaron como directora de operaciones en el ámbito empresarial de la empresa. Madrid se conmovió no solo por el nombramiento en sí, sino también por la fusión que nuestra compañía había adquirido. La compañía en la que Alejandro desempeñaba un puesto de dirección, la noticia se propagó como un río por los corredores corporativos. Méndez, la nueva responsable de operaciones del grupo fusionado, fue anunciada por los directores financieros, en los cuales se incluía mi fotografía. En las publicaciones de negocios, sosteniendo a Carmen con una mano y un portafolio con la otra, la ejecutiva que lo perdió todo, en las revistas de negocios. La mañana de mi primer día como directora, como un fuego, resurgió con mayor fuerza. Me quedé mirando el espejo de mi nuevo puesto, el reflejo me mostró la imagen de una mujer que apenas podía reconocer. Carmen, ahora con casi 2 años de edad, estaba jugando con casi 2 años de edad. En el área infantil que señora Méndez había ordenado instalar en mi oficina, alegremente mi asistente llamó al equipo. Respiré hondo y tomé mi tablet, era el momento del primer encuentro con el director.
Al ingresar el equipo completo, incluyendo a Alejandro, el silencio fue instantáneo, 20 pares de ojos se clavaron. Alejandro se encontraba al final de la mesa, más delgado y ojeroso que nunca el juicio. Había concluido hace 2 semanas con una sentencia de 15 años para Beatriz por un intento de homicidio e incendio. Premeditado, su desesperado testimonio intentando protegerla, solo había agravado las situaciones. Buenos días a todos, inicié con mi voz firme y profesional. Como ustedes saben, la fusión presenta transformaciones importantes. Algunos departamentos se reorganizarán para mejorar las operaciones, mientras trae modificaciones significativas. Presentaba las recientes directrices, podía percibir la mirada de Alejandro que me miraba, su departamento sería uno de los más destacados. La señora Méndez estaba afectada por la reorganización, interrumpió con voz agitada estos. La sala permaneció en silencio, todos sabían nuestra historia, era el secreto a voces del silencio. Negocios personales del mundo corporativo de Madrid, señor Torres, respondí permitiendo que una pequeña sonrisa se reflejara en mis labios. Como su superior directo le recomiendo que analice los datos de su departamento durante el último año, la caída ha sido significativa. El 40% en desempeño no cuenta con personal, eso fue debido a circunstancias. Hace referencia a las numerosas ausencias no justificadas o a los medios de la situación. Lo interrumpí. El color que empleaba para cuestiones personales se fue desprendiendo de su rostro. Sabía precisamente a qué me refería con los viajes, los regalos y los costos asociados a los viajes. Representación, todo empleado para asegurar que Beatriz tenga una semana para exponer sus planes de mejora constante. Orientando a todo el equipo, aquellos que no logren los objetivos serán reubicados o reasignados. Después de la reunión, Alejandro me acompañó hasta mi despacho, mientras que Carmen estaba durmiendo en su zona de trabajo. Diana, murmuró mi asistente, la seguía de cerca. ¿Es esto una retribución? Con una rabia moderada, me volteé lentamente para disfrutar el momento de venganza. Alejandro, es un negocio sencillo y puro. ¿Entiendes que requiero este trabajo? Sí, Beatriz, me senté en mi silla ejecutiva. Observándolo, la mujer por la que dejas a tu familia, la que prácticamente nos asesina en un incendio. ¿Cómo está ella? Sigue atribuyéndolo a sus propias acciones, ella está. Respondió su voz encogiéndose. ¿Y tú lo hizos? Lo que sé es que optaste por proteger a un delincuente en vez de salvaguardar a tu hija, lo que sé es que en el hecho de que Lo que sé es que durante 2 años no has tratado de ver a Carmen ni una sola vez, lo que sé es que has invertido el dinero que debería destinarse a ella. Se despertó en su sueño y ambos la contemplamos, era una niña hermosa. Con mis ojos y la oscura melena de Alejandro, pero su sonrisa era completamente mía. Ella no me reconoce, murmuró. Alejandro con pena. ¿Y quién es el responsable en ese instante? Mi teléfono sonó, era María Diana, la secretaria de la junta directiva. Aprobó tu propuesta, puedes iniciar con la reestructuración. Gracias, María. Alejandro me observó hoy mismo. Tiana, tengo miedo, tienes 2 alternativas, lo interrumpí, puedes dimitir ahora con una carta de recomendación. O puedes esperar a que descubra cada fallo, cada desembolso injustificado. ¿Recuerdas cuando me mencionaste que me había seleccionado por compasión cuando te vi? Cuando me abandonaste en mi momento más vulnerable tras el parto, me levanté y me dirigí hacia el camino. Carmen acariciaba su cabello con delicadeza, yo también tenía 2 alternativas entonces. Podía caer o podía levantarme, opté por levantarme y ahora tú debes hacerlo. Afrontar las repercusiones de tus elecciones. Voy a combatir, amenazó. Puedo hacerlo. Solté una leve risa. ¿Con qué evidencias? Lo denuncié como acoso en el trabajo. Informes de desempeño desfavorables, los costos desmedidos, las faltas de asistencia, las ausencias injustificadas. Alejandro, muéstrale al mundo lo triste que te has convertido en ese instante. Carmen abrió sus ojos. Soñolientos se centraron en mí y una sonrisa aclaró su cara. Mami amplió su mano. La levanté y la abracé ignorando por completo a Alejandro. Él nos miró de nuevo por un instante antes de abandonar silenciosamente la oficina esa. Mientras acostaba a Carmen en la noche, recibí un sobre que contenía la dimisión de Alejandro. Con una carta, tenía razón, escribió acerca de todo lo que sentía algún día cuando. Espero poder aclararle que algún día Carmen sea mayor. Guardé la carta en un cajón. Tal vez Carmen desearía conocer esta historia,
pero por el momento solo éramos ella y yo. Y yo trazando nuestra propia senda. Te quiero, mi pequeña guerrera, susurré. Carmen sonrió en sueños abrazándose a mi dedo, tal como lo había hecho desde el primer día de ese entonces. Momento comprendí que todo el sufrimiento había merecido la pena, no por la retribución, sino por la venganza. El poder, no por la libertad de ser quienes verdaderamente estaban destinados a ser, posee una forma peculiar de interpretar el tiempo. No solo para curar las heridas, sino también para descubrir verdades que antes no podíamos percibir 5 años después del incidente. Me encontraba en mi oficina, en la planta superior del edificio empresarial, observando un incendio que casi nos aniquilaba. Carmen, mi pequeña guerrera de 7 años, se encontraba sentada en su atardecer en Madrid. Ese lugar especial que había diseñado para ella cuando decidí que mi triunfo profesional nunca llegaría a costa. Mami llamó con esa voz suave que se derretía al recordar mi maternidad. Valentina en mi acta de nacimiento, cualquier cansancio del día, la pregunta me tomó desprevenida en todos. Había evitado ese asunto durante años, permitiendo que el nombre Carmen se transformara en su única identidad. Acerqué a ella observando cómo sus ojos tan similares a los míos resplandecían con una luz intensa. La curiosidad auténtica es una extensa historia, mi amor, respondí sentándome junto a él. Una historia acerca de cómo en ocasiones las personas que deberían protegernos pueden dañarnos, pero también de cómo eso puede ser peligroso. Nos fortalece. Es por eso que papá nunca me visita. Su pregunta me inquieta. Alejandro había tratado de establecer contacto varias veces durante el tiempo. Los años recientes siempre de forma superficial, siempre conservando una tendencia a mantener una tendencia constante. Tuve tu padre, pero fui yo quien comenzó a ser el héroe en su propia historia. El sonido de mi teléfono interrumpió un mensaje procedente de la oficina del fiscal Beatriz, que había solicitado. La noticia sobre la libertad condicional debería haberme impactado, debería haber despertado ese antiguo sufrimiento que durante un periodo de tiempo durante la libertad condicional. Tanto tiempo había marcado mi vida, pero solo experimenté una extraña paz. Ya no era la misma mujer que antes. Mi asistente entró con urgencia al mencionar su nombre, señora Méndez. En relación a Beatriz Mendoza, he concluido. Lo sé. Carmen me miró con inquietud, demasiado intuitiva para su edad. Estás levantándote con tranquilidad. Encantada, mami, encantada, sonreí besando su frente. ¿Recuerdas lo que le dije? Siempre te cuento acerca de ser valiente, que ser valiente no implica no tener temor. Recitó con honor, sino actuar correctamente a pesar del temor precisamente. Y hoy mami debe ser muy valiente. La reunión con la Junta resultó ser tensa. María, quien había sido mi guía y ahora era mi equivalente, tomó la palabra en primer lugar para la petición de libertad condicional de Beatriz Mendoza. Podría impactar en la reputación de la compañía, lo que los medios están a la espera. Diana, necesitamos gestionar esto con cautela. Lo que requerimos. Respondí decididamente que debía concluir este capítulo de una vez por todas. La sala de audiencias estaba completamente llena cuando llegué. Al día siguiente Beatriz se encontraba en el banco de los imputados, una sombra marchita de la mujer que en algún momento pudo haber sido la mujer que alguna vez tuvo. Alejandro estaba detrás de ella sosteniendo su mano como si fuera un salvavidas. Él amenazaba con destruirme. El juez inició el caso en representación de la víctima principal, señora Méndez. Me levanté sintiendo el peso de la solicitud de libertad condicional. 5 años después, esa atención de todas las miradas hacia mí me habría paralizado. Ahora solo me bastaba para rememorar cuánto había evolucionado su majestuosa voz, clara y firme. Hace 5 años ingresé a esta misma habitación en busca de justicia. Estaba fracturada. Asustada y convencida de que necesitaba que otros abonaran mi sufrimiento para poder curar, tomé un respiro observando cómo otros pagaban por mi sufrimiento. Beatriz se acomodaba en su asiento, pero la vida me ha demostrado que la auténtica justicia no siempre se presenta en forma de sentar. En ocasiones el castigo se presenta en forma de crecimiento y transformación de la habilidad para mirar al pasado y no experimentar sentimientos. Nada más que agradecimiento por las enseñanzas adquiridas. Un murmullo se propagó por la sala. Pude percibir la presencia de la inquietud en los ojos de Beatriz, la confianza en el rostro de Alejandro. Esta mujer intentaba asesinarnos a mi hija y a mí. No por odio ni por revancha, sino por una obsesión enfermiza que tenía, que compartía conmigo. Con el hombre que prometió salvaguardarnos por años, esa traición me consumió.
definió, pero hoy estoy aquí para afirmar que ya no me volteé para observar directamente a Beatriz. No me resisto a su mirada. Libertad condicional, señora, no porque considere que merece el perdón, sino porque he descubierto que mi paz vale la pena. Más que cualquier retribución, hoy es mi hija, esa niña que intentaron aniquilar. Alejandro se alzó, mi mayor orgullo y mi más grande victoria, pero esa victoria no tiene nada que ver con ustedes. Abruptamente, pero lo detuve con una mirada. Durante años, trataste de persuadirme de que no bastaba. Continué hablando con él de que debería estar agradecida por las migajas de cariño que me proporcionaste, pero ¿sabes qué? Gracias por mostrarme precisamente lo que no deseaba hacer. Gracias por motivarme a descubrir mi verdadero yo. El silencio en la sala era ensordecedor, la verdadera fuerza era el silencio. Beatriz lloraba. Silente, pero por primera vez sus lágrimas no me impactaban, mi hija ya no. Se llama Valentina, logré determinar que es Carmen Méndez, una niña que está en la escuela. Aprendí que su valía no está sujeto a la aprobación de nadie y esa señoría es mi auténtica victoria. Salí. Sin retroceder, encontré a Carmen aguardándome en el pasillo, su sonrisa iluminó todo el espacio, llenando todo el espacio de luz. Por hoy sí, mi amor, has dejado de ser valiente, cualquier residuo de amargura que pudiera quedar en mi corazón. Hoy sí, contesté tomando su mano esa noche mientras preparamos la cena. Carmen me presentó su trabajo, un ensayo llamado Mi heroína las otras, junto con Carmen. Niños han escrito acerca de princesas y superheroínas, explicó mientras cortaba las verduras con cuidado, una niña. Capacidad que habíamos ejercitado conjuntamente, pero yo redacté sobre ti, leyendo sus palabras redactadas con esa combinación de palabras. Mi madre me enseñó que ser fuerte no implica nunca caer, sino que ser fuerte no implica nunca caer. Cada vez me demostró que el amor auténtico no duele, no abandona. La traición me demostró que en ocasiones las personas que deberían querernos más son las que más nos lastiman, pero que eso no es suficiente. Las lágrimas fluían por mis mejillas mientras leía, pero en esta ocasión eran lágrimas de agradecimiento. Carmen me abrazó y me alegró que me hayas llamado Carmen. Valentina, la abracé con fuerza inhalando el perfume de champú de fresa en su pelo. Yo también te quiero, mi pequeña. Más allá de nada en este mundo, recibí un mensaje de María, quien está maravillada con tu gestión de la Junta. Sonreí pensando en la distancia que había recorrido desde aquella noche en el hotel. El fuego que Beatriz intentó destruirnos se transformó en la llama que nos forjó más. Mami, llamó Carmen desde su cama, me relató una historia, me acosté junto a ella. Acariciando su cabello podría contarte la historia de una princesa guerrera que descubrió que su auténtico origen era su cabello. El poder no residía en una corona o un castillo, sino en su corazón, al igual que tú como tú. Y de esta manera, mientras Madrid descansaba bajo un firmamento lleno de estrellas, dos guerreras reposaban. Sabiendo que habían logrado el combate más relevante, el combate por ser ellas mismas, sin pedir perdón, sin temor, sin miedo. En última instancia, la mejor retribución no es el castigo ni la victoria laboral, la mejor retribución es la paz. Que surge del conocimiento de que eres más resistente que cualquier cosa que intentaron hacerte, más audaz que cualquier temor que intentaron imponerte. Carmen y yo en esa paz, más preciada que cualquier amor que trataron de negarte. Hallamos no solo nuestro feliz final sino también nuestro auténtico inicio.